Cuando se menciona la palabra leucoplasia, inmediatamente se asocia al cáncer, tanto el enfermo como el médico. Y a pesar de esta enorme importancia que tiene la leucoplasia, todavía no se la conoce bien y aún se discute sobre su definición. Leucoplaquia, etimológicamente, ¿qué quiere decir? Placa blanca. No tiene ningún significado porque hay placas blancas en el líquen, en la candidiasis, etc. Esta palabra ya fue dicha en el siglo pasado. En el año 1877, Swimmer habló de leucoplasia para reemplazar a otros nombres que tenía esta afección y que no tenían nada que ver con ella, como psoriasis de la boca, como tilosis, como itiosis bucal. Pocos años después, en un congreso de Londres, se habló ya en otra forma. Se dijo que esta lesión blanca, esta leucoplasia es, digamos, el término inicial, pero en castellano es leucoplasia. Se habló que era un proceso que se veía especialmente en los fumadores y que se asociaba muchas veces a sífilis. En ese tiempo, la sífilis era una enfermedad muy difícil de curar, no se tenían medicamentos, el bicianuro, los ioduros, pero se producían lesiones de sífilis viejas, de sífilis terciarias o aún cuaternarias, que con este terreno y en los que fumaban aparecía la leucoplasia y daba lugar al cáncer. Entonces era casi una ecuación. Sífilis, fuma, leucoplasia, cáncer. Siguió, digamos, esta manera de expresar lo que era la leucoplasia hasta que en el año 1883 aproximadamente ya se habló que la leucoplasia no era solamente de la boca, sino que se podía ver también en mucosa genital, en mucosa laríngea, etc. No se adelantó demasiado y pasaron muchos años, hasta el año 1949, en que Bernier, que tenía un libro de estomatología que se leía mucho, dijo que para que uno pudiera hablar de leucoplasia, tenía que haber una displasia epitelial. Sabemos que displasia es una alteración del epitelio, en donde se ve poiquilocitosis, poiquilocarinosis, es decir, distinto tamaño de la célula, distinto tamaño del núcleo, una estratificación de la capa basal, aumento de las mitosis típicas, y decía Bernier que tenía que haber disqueratosis, y que lo hacía sinónimo de leucoplasia, cuando la disqueratosis se conocía por los dermatólogos como otra cosa, como una queratinización aislada de células malpighianas. Que en una displasia se podría encontrar disqueratosis, sí, pero no en todas y no era sinónimo. De manera que lo de Bernier trajo una confusión tan grande sobre lo que era leucoplasia que un anatomopatólogo norteamericano, Sprague, en el año 1963, hace una encuesta entre los especialistas anatomopatólogos de la boca sobre lo que era en realidad leucoplasia. Unos estaban de acuerdo con Bernier en que para hablar de leucoplasia tenía que tener displasia, esa lesión blanca. Otros decían que no, porque había lesiones blancas, había leucoplasias que no tenían displasia. Y otros por fin decían, bueno, cuando yo miro un preparado que me envían con diagnóstico de leucoplasia, yo miro histológicamente y defino y digo lo que veo, y que el clínico se arregle si es o no una leucoplasia. La Organización Mundial de la Salud, en el año 1967, adopta una definición que es preconizada por Pimborg, que es, digamos, que la Organización Mundial de la Salud, en la parte estomatológica, es el hombre que maneja todos estos problemas, y Pimborg, o la Organización Mundial de la Salud, decían que la leucoplasia era una placa blanca que no se podía sacar con una gasa y que no era ninguna enfermedad
específica, otra enfermedad específica. Esta definición es rara, es una definición por exclusión, no es una definición en que uno se conforma. Nosotros creemos, con Abulafia, que hemos estudiado bastantes o muchas leucoplasias, que la leucoplasia puede definirse. ¿Cómo? Hay que asociar dos criterios, el clínico y el histológico. Clínicamente, ¿qué da la leucoplasia? ¿O qué puede dar? Primero, una mancha blanca, homogénea, que sería el grado 1 de leucoplasia. Pero puede además dar a veces algo parecido a una mancha, pero que se palpa, que se toca, y que a veces tiene un aspecto de empedrado. Ese sería el grado 2. Pero también la leucoplasia puede a veces dar esa lesión blanca, pero de tipo verrugoso. Semiológicamente una lesión verrugosa. Y ese sería el grado 3 de leucoplasia. De manera que tendríamos grado 1 la mancha, grado 2 esa lesión que parece una mancha pero que es palpable, y grado 3 la verrugosidad. E histológicamente, ¿cómo se asocia esa clínica, la histología, para adoptar los dos criterios? En el grado 1 o de mancha hay hiperkeratosis y acantosis. La hiperkeratosis es casi siempre del tipo ortoqueratótico, es decir, que hay capa granulosa y la capa córnea no tiene núcleos. En el grado 2 hay también hiperkeratosis y acantosis, pero la hiperkeratosis es mucho mayor. Y en el grado 3, que hemos visto que clínicamente era una verrugosidad, ¿qué da? Acantosis, hiperkeratosis, pero papilomatosis. Entonces, grado 1, la clínica daba la mancha con la hiperkeratosis y la acantosis. Grado 2 daba esa lesión palpable, blanca o homogénea, que en la histología daba más hiperkeratosis que en el grado 1, y en el grado 3 de verrugosidad nos da entonces histológicamente papilomatosis. Así definida la leucoplasia, ¿qué puede pasar? Se puede transformar en displásica. Y entonces, ¿qué es ya? Un epitelioma in situ. Pero ¿qué más le puede pasar? Que puede infiltrar y dar un cáncer infiltrante que podría ser un carcinoma clásico, o si no, ese otro carcinoma de baja malignidad que es la papilomatosis fluida. Creemos nosotros que con este criterio clínico e histológico se puede definir bien lo que es la leucoplasia. Vamos a mostrar entonces lo que acabamos de expresar en pacientes que hemos observado. Miren esta lengua, este borde de la lengua con una lesión blanca en forma que tiene el aspecto de una mancha. Eso es una leucoplasia donde desde el punto histopatológico van a ver ustedes en esta diapositiva la histopatología de esa mancha que tiene hiperkeratosis y acantosis. Vean ustedes un grado 2 de leucoplasia. Ven que ustedes hay una especie de embaldosado, una especie de mosaico, pero que tiene cuerpo, ya no es una mancha, ya es una keratosis
semiológica. Y veamos acá este otro caso donde también se ve la lesión blanca, pero que tiene cuerpo, y hasta en la parte posterior de la lengua, de esta lesión que está en la lengua, se puede observar que ya hay un grado 3 con una cierta verrugosidad. Y miren la histología de este grado 2 de leucoplasia. Una gran hiperkeratosis, y una gran hiperkeratosis con ortokeratosis y una acantosis. Y miremos este otro caso con un grado 3 de leucoplasia. Acá es una verrugosidad. Y veamos la histología de este caso y van a ver hiperkeratosis, acantosis y papilomatosis. Veamos este otro enfermo donde ya la lesión en el labio es erosiva, tiene un cierto rodete que ya hace pensar que puede haber una transformación en cáncer, y miren la histología de este caso. Es un cáncer in situ, es lo que llamaban leucoplasia displásica, pero este es un epitelioma in situ con poiquilocitosis, poiquilocarinosis. Y miren este otro paciente donde en el labio y en la mucosa yugal se ve una leucoplasia, pero también se ve un cáncer. Ya hay un carcinoma sobre la leucoplasia. Y veamos la histología de este caso, donde a la izquierda se ve la leucoplasia y a la derecha la transformación en un carcinoma. Y veamos este otro caso donde existe también un carcinoma en la mucosa yugal, pero vean ese aspecto translúcido que tiene, porque en esa lesión hay leucoedema, porque es una papilomatosis florida, que la vemos en la histología de ese caso donde no hay más que acantosis y una gran papilomatosis. Creemos que así queda definido lo que es leucoplasia y sus posibles complicaciones. ¿Cuáles son las causas de las leucoplasias? Hay causas externas y causas internas. Empecemos con las causas externas. Están vinculados mucho a los hábitos o vicios. Por ejemplo, a fumar. El que fuma está más expuesto a la leucoplasia, tanto el que fuma cigarrillo, como el que fuma en pipa, como el que fuma habano. Y, lógicamente, la irritación que produce las sustancias que por la combustión del cigarrillo o del humo produce una serie de sustancias, fenoles, en especial alquitranes y aún la nicotina, que pueden traer irritativamente la leucoplasia. Pero no solamente desde el punto de vista químico, digamos, estas sustancias son las que irritan y pueden traer leucoplasia, también el calor. Por ejemplo, el que fuma en pipa, además de la eliminación de la combustión de su tabaco, da un calor en el paladar. Y ese calor en el paladar es irritativo y puede causar también leucoplasia. Y hasta hay causas mecánicas. Por ejemplo, lo que acostumbran a tener un cigarrillo en los labios, en la boca, pero sin prenderlos. Bueno, se macera el cigarrillo y el tabaco de por sí puede traer entonces una leucoplasia. Y hay otros vicios, por ejemplo en la India el betel. ¿Qué es el betel? El betel es un arbusto que tiene hojas y que tiene un fruto. Y en la India machacan las hojas, machacan la fruta, le ponen a veces tabaco o lo calcinan y hacen un bolo que ponen en la boca y lo tienen en distintos sitios. Bueno, en la India es muy común la leucoplasia por ese vicio de masticar el betel. Y además, fíjense que el cáncer que determina es grave, y en la India es la causa más común del cáncer de la boca, y digamos que el cáncer de la boca es una de las causas de los cánceres más comunes de la India. Fíjense la importancia entonces que tiene ese vicio del betel. Hay alguna gente que también mastica tabaco, o rapé, que es el polvo del tabaco. Recuerdan ustedes las películas americanas cuando mordían sus barras de tabaco y lo masticaban.
Y esa costumbre todavía existe en el norte de nuestro país y en otros países de América Central y América del Sur. Y también lo mismo lo del rapé, además de en Estados Unidos. Hay causas de menos importancia, pero que hay que mencionarlas. Por ejemplo, los que tienen la costumbre de tener pastillas de menta en la boca, el mentol irrita a veces el paladar y puede traer la leucoplasia. Y la coca, que es tan común, ¿trae leucoplasia? Es discutible. Nosotros creemos que no trae leucoplasia, porque hemos estado en algunos sitios en Perú, en sitios donde hay mucha masticación de la coca, y hemos estado con especialistas, con gente que ha hecho su tesis sobre la masticación de la coca, buscando si daban leucoplasia y cáncer, y no encontraban la leucoplasia, encontraban otro tipo de lesiones, de hematosa, que sabemos que no es lo que nosotros decimos que es leucoplasia. Para nosotros, recordemos que la leucoplasia tenía que tener una clínica, pero tenía también hiperkeratosis, acantosis, en un grado 1 y 2, y hasta papinomatosis en un grado 3. Pero la coca no trae eso, trae un edema de la mucosa. Entonces, lo que hemos visto nosotros en Perú, y con gente muy experimentada, que ha visto muchos coqueros, así se llaman los que tienen el vicio de la coca, no nos da leucoplasia. Algo hemos observado en algún caso muy aislado, pero es bueno citarlo. Por ejemplo, asmáticos que hacen nebulizaciones de antiasmáticos y que al hacer la nebulización en el paladar, van produciendo irritaciones que al final terminan por producir una leucoplasia. Y entre los hábitos no podemos dejar de mencionar el alcoholismo. El hábito de fumar, el betel en la India, el alcoholismo en general, es un factor de hábitos muy, muy importante que actúa no solamente en forma externa, sino en forma interna. Otras causas de leucoplasia están vinculadas a las piezas dentarias, generalmente traumáticas. Caries o abrasiones dentarias, fracturas a veces, desviaciones hacia adentro o hacia afuera, lingual o vestibular, hacen que esas irritaciones traumáticas de los dientes pueden producir leucoplasia. Y lo mismo producen las prótesis, el traumatismo en los sitios de apoyo, allí donde hay ganchos que pueden provocar traumatismos en la mucosa. Esas prótesis, por esa manera de actuar a través de la irritación traumática, pueden producir leucoplasia. Y hay otra que es discutida y vinculado también a las prótesis, que es el galvanismo. Ya es un mecanismo físico. Son dos metales de diferente potencial que están en la boca, el oro, el níquel, amalgamas, etcétera, y que son de diferente potencial, y la saliva hace de dieléctrico y se producen corrientes eléctricas, que se llama galvanismo, y que produce una serie de lesiones entre las cuales se cita la leucoplasia. Pero no es un asunto hay que estudiarlo mejor. Es posible, yo creo que pueden producir leucoplasia, pero en un porcentaje muy mínimo. ¿Y los desdentados y que no usan prótesis? Bueno, también pueden tener leucoplasia en la mucosa alveolar, porque mastican con la mucosa alveolar. Entonces es otra manera de provocar leucoplasia, y la vemos mucho por las prótesis, en los sitios de apoyo de las prótesis, lo vemos bastante en los desdentados que no usan sus prótesis. Por fin, y para terminar con las causas externas, si tenemos causas profesionales. Hay zapateros y tapiceros que colocan clavos en el vestíbulo de la boca para facilitar el mecanismo de su trabajo. Bueno, ahí donde colocan los clavos permanentemente se produce entonces en la mucosa labial leucoplasia. Y hay otras profesiones, como los músicos, que introducen la punta del instrumento de viento, por ejemplo, en el vestíbulo de la boca, y que pueden traer leucoplasia de piso. Y lo hemos visto en profesionales, es decir, músicos que tocan instrumentos de viento. Estas serían las causas externas, pero hay factores internos. No tiene leucoplasia quien quiere, sino quien puede.
Por ejemplo, los chicos no tienen leucoplasia. Hay un factor hormonal evidente que no tiene leucoplasia. La leucoplasia se produce generalmente entre los 40 y 60 años. Y las mujeres tienen mucho menos leucoplasia que los hombres. Los hombres, hay regiones en que 10-1 es la diferencia. Aunque en este momento los hábitos de las mujeres han hecho que ese porcentaje disminuya, pero de todas maneras los hombres tienen más leucoplasia que las mujeres. La raza negra tiene menos leucoplasia y tiene menos cáncer de boca, menos carcinoma de boca. Porque fíjense que tienen menos leucoplasia y menos carcinoma, pero tienen más melanomas, que nada tiene que ver, por supuesto, con la leucoplasia. Y por fin, digamos que hay dentro de esos factores internos un factor hereditario. Hay familias que tienen más leucoplasia que otras. Pero eso sería hablar de edad, sexo, raza, herencia. Pero también hay enfermedades generales que pueden condicionar con los factores externos la aparición de leucoplasia. Ya hablamos de la sífilis, pero dijimos que eso se producía en el dorso de la lengua en una época pasada donde no había tratamientos como la penicilina actual y aún el bismuto y los salvarsanes, que hacían que la sífilis se pudieran curar y no llegaran a sus periodos terciarios o cuaternarios. Pero la sífilis fue en un tiempo, a principios del siglo, muy importante para condicionar en forma interna, diferente a traumatismos externos, como era el fumar, la aparición de leucoplasia y cáncer. Pero hoy es muy mínima las veces en que uno encuentra sífilis en un enfermo con leucoplasia y cáncer. La hipovitaminosis A, la hemos comprobado, hemos hecho exámenes y hemos comprobado que es un factor interno que puede condicionar con los factores externos agregados leucoplasia. Aún más, el tratamiento de la leucoplasia a veces se hace con vitamina A. Y se habla también de otras vitaminas como la B, la E y la C, que son de comprobación más difícil o menos importante que la hipovitaminosis A. ¿Y el colesterol? El aumento de colesterol es un factor interno que vuelvo a agregar factor externo más factor interno, en este caso el colesterol, el aumento, puede ser un factor de leucoplasia. Fíjense que el sabio Roffo, oncólogo nuestro argentino, tomaba ratas y les inyectaba colesterol, les producía una hipercolesterolemia y les llama humo del cigarrillo sobre las encías y ahí provocaba leucoplasia. Era una manera, digamos, experimental de decir que evidentemente el aumento de colesterol puede producir leucoplasia o ser un factor que agregado a otros externos produzca la leucoplasia. Hay más anemias, la anemia de Plummer-Vinson o una enfermedad de Patterson-Kelly que es lo mismo, es una anemia hipocrómica, es una anemia microcítica, es una anemia ferropénica y que además de ser una anemia ferropénica da un síntoma muy característico que es la disfagia, la dificultad en poder tragar. Y las uñas que se hacen como si fuera un canal que se denomina coiloniquia, es otra de las manifestaciones de esta enfermedad, agregado a veces con una falta de jugo gástrico o ácido clorhídrico, con una hipoquilia o una quilia. ¿Y qué pasa en la lengua, en la boca de estos enfermos con Plummer-Vinson? Precisamente en la lengua se despapila y puede aparecer lo que se denomina la, digamos, despapilado totalmente, fisuras y en algún sitio la aparición de leucoplasia. Y no es la única anemia, aún una anemia Punter, y también, además de ser despapilada y fisurada, puede tener leucoplasia, pero más la trae el Plummer-Vinson. Hay en nuestro país, en Córdoba, sudeste de Córdoba, en La Pampa, en Santiago del Estero, en San Luis y aún en Salta, zonas donde el agua está cargada de arsénico. Tiene más de 0,12 miligramos por litro. Y entonces esas aguas cargadas de arsénico, bien de pozos por supuesto, hacen que el individuo tenga mucho arsénico en su organismo. Y ese arsénico
llamado ACRE, hidroarsenicismo crónico regional endémico, es la sigla, esa ACRE, hidroarsenicismo crónico regional endémico, puede traer leucoplasia y cáncer. ¿Por qué decimos puede? En la boca nosotros hemos visto mucho ACRE y no hemos visto leucoplasia y cáncer. Sin embargo, gente que tiene mucha experiencia dice que sí. Nosotros no lo hemos visto y hemos visto bastante ACRE. Pero en cambio sí, en la laringe, por ejemplo, el doctor Suárez de Córdoba, que era un famoso otorrino, veía mucho cáncer de laringe y leucoplasia. De manera que puede ser un factor que habrá que tenerlo en cuenta cuando se habla de leucoplasia. ¿Y por qué las mujeres tienen menos leucoplasia que los hombres? Porque hay factores hormonales. Fíjense que en la menopausia hay mujeres que le aparece la leucoplasia y uno tratándolo con estrógenos puede mejorar en parte esa leucoplasia. Y ahora sí, por fin digamos, carencias alimentarias pueden ser factor de leucoplasia. Y les digo cómo. Fíjense, en la India el betel traía leucoplasia y cáncer. Pero en algunas ciudades que no eran tan distantes, no aparecía la leucoplasia del cáncer y masticaban betel, porque eran ciudades que tenían otro tipo de nutrición, no había carencias alimentarias. Entonces, evidentemente, las carencias alimentarias condicionan la posibilidad de que con otros factores se produzcan las leucoplasias. Ven ustedes entonces qué complejo es todo este mecanismo de producción de leucoplasia. Pero digamos, en resumen, factores externos, generalmente irritativos, fumar, dientes, etcétera, más factores internos, hacen que se produzcan este proceso que denominamos leucoplasia. Y entramos ahora en otro tema. ¿Qué porcentaje hay de leucoplasias en la población? No hablamos de incidencia porque incidencia significa la cantidad de pacientes que inician, digamos, sus lesiones o sus procesos entre 100.000 habitantes. Y de prevalencia, la cantidad de casos, no iniciales, sino totales de casos, dentro de 100.000 habitantes de una población determinada. Pero sí podemos hablar de un porcentaje, no de incidencia y prevalencia. La leucoplasia se ve más o menos entre un 2 y 3% de la población. Pero depende, como todas las estadísticas, del sitio en que se realice. Si lo realizamos en las ciudades de la India, donde mastican mucho betel y donde había mucho cáncer, había mucha leucoplasia. Entonces el porcentaje ahí es de 10, 12%, es decir, no sería del 2%, que más o menos es las estadísticas que diversos actores encuentran en sus países o sus ciudades. Y ahora tenemos que referirnos a algo a localización. ¿Cuál es la localización, digamos, más frecuente de la leucoplasia? La mucosa yugal, generalmente retrocomisural. Y para nosotros, en segundo término, iría la mucosa alveolar o la mucosa gingival. Y en tercer término, la lengua, el borde de la lengua. Volvemos a repetir que ahora es el borde de la lengua y que en los tiempos viejos, cuando había sífilis, era el dorso de la lengua. Y estas localizaciones implican mayor o menor gravedad, sí. La más grave es la del piso de la boca. Y después quizá le sigue la de la lengua, aunque vuelvo a repetir que en esta cuestión de estadísticas varían un poco las cosas. Y ahora vamos a referirnos a un tema que es de interés. Nosotros hemos hablado de las causas que producen las leucoplasias, sobre todo las de origen externo. Bueno, según la localización, predomina una de las causas que hemos nombrado como provocadoras de leucoplasia. Por ejemplo, fíjense este caso, con la leucoplasia retrocomisural. Es la más frecuente y cuando es bilateral, yo no les pregunto a los enfermos si fuman, sino les pregunto cuánto fuman, porque estoy seguro que fuman. Cuando es unilateral puede ser algún traumatismo dentario protético, pero cuando es bilateral son todos fumadores. Quiere decir que la leucoplasia retrocomisural bilateral se ve en fumadores.
Acá hay otro enfermo, otro caso donde muestra el mismo tipo de localización, o sea, retrocomisural. ¿Y qué es en la misma localización retrocomisural la leucoplasia denominada moteada? Bueno, le ha dado mucha importancia porque es un tipo de leucoplasia que produce con mayor asiduidad el cáncer, es decir, que se transforma con mayor asiduidad en cáncer. ¿Y qué es esta leucoplasia moteada? Bueno, generalmente ahí en la región retrocomisural, en la mucosa yugal, por detrás de la comisura, aparece una lesión como puntos blancos de leucoplasia, no homogéneos, sobre una base eritematosa. Tanto es así que algunos dicen, ¿y por qué no se llama eritroplasia moteada por los puntos de leucoplasia? Y no leucoplasia moteada, pero se llama leucoplasia moteada. Y evidentemente es cancerígena. Pero sucede algo interesante, algo importante. A veces este aspecto de leucoplasia moteada es provocada por una candidiasis. Tal es así que si uno trata la cándida, se va a ese aspecto. Otras veces existe la leucoplasia moteada, pero está infectada por cándida. Entonces uno trata la cándida, se va en parte, pero queda la leucoplasia moteada. Y hay algo también importante que nosotros creemos, que la candidiasis es capaz de dar una leucoplasia moteada auténtica. Entonces, cuando se ve una leucoplasia moteada, hay que tener cuidado, que no sea una candidiasis pura, que realmente sea una leucoplasia moteada que puede estar complicada con cándida o que no. Y tener cuidado, eliminarla, porque realmente es una localización y un tipo de leucoplasia que es bastante cancerígena. Cosa que no ocurre con las otras retrocomisurales que no son moteadas. Esas no son cancerígenas, pero no tanto como la moteada. Entonces, hasta ahora hemos mostrado las retrocomisurales y dijimos que el tabaco, el fumar, era importante en esta localización. Y fijémonos este otro caso donde la leucoplasia está en el piso de la boca. Son, por lo general, fumadores que dejan el humo debajo de la lengua. Y entonces lo mantienen un tiempo y ahí es donde se hace la mayor irritación. Y esta leucoplasia es grave. Esta leucoplasia es una de las que más frecuentemente se van al cáncer si no las tratamos. Y aún las de la cara ventral de la lengua que están más o menos cerca a esta leucoplasia del piso de la boca. Y veremos este otro caso en el paladar de leucoplasia. Esta leucoplasia se llama palatitis nicotínica, leucoplasia del fumador de pipa, porque precisamente el fumador de pipa es el que hace este tipo de leucoplasia. Ven que son como unas pápulas que están juntas, están haciendo como un empedrado, y que hay un orificio central en esas pápulas. Es el orificio de las glándulas. Ese tipo de palatitis nicotínica, de leucoplasia papulosa, de leucoplasia del fumador de pipa, no es tan cancerígena. Y si uno deja de fumar, muchas veces se va, se retira. Fíjense la histología de este tipo de palatitis nicotínica. Miren, de un lado, a la derecha, digamos, mirando la diapositiva, a la derecha está la leucoplasia y a la izquierda se ve entonces cómo está el conducto de la glándula salivar y cómo está digamos, el surco de la pápula que hemos visto en el enfermo anterior. Y miren este caso de leucoplasia del labio. Acá, ¿cuál puede ser la causa? En el caso que mostramos, era un enfermo que tenía la costumbre de poner el cigarrillo en la boca fumando o no fumando. Entonces el cigarrillo en la boca maceraba, digamos, esa zona y traía como consecuencia la leucoplasia del labio. Van viendo cómo las causas son diferentes que provocan la leucoplasia según las distintas localizaciones. Y bueno, y acá ven un paciente con un cigarrillo en la boca,
indicando cómo se hace esa posibilidad de una leucoplasia en el labio. Por supuesto que no es la única causa. Y viene este otro caso, toda la lengua con leucoplasia. Bueno, allí tienen que tener muy en cuenta la posibilidad de una sífilis. Cuando la leucoplasia está en el dorso de la lengua, así en esta forma tan difusa, o toma varios sectores de la mucosa, piensen en la posibilidad de que el individuo haya tenido sífilis. Se ve poco, porque ustedes saben que las sífilis terciarias, que son las que pueden provocar esta leucoplasia, no son leucoplasias sifilíticas, sino que el terreno de una sífilis terciaria provoca una cierta esclerosis en la boca, la aparición de esta leucoplasia y la aparición del cáncer, precisamente casi siempre en fumadores. Recuerda que había una ecuación que decía fumador, leucoplasia, cáncer. Bueno, ¿y cáncer de dónde? Del dorso de la lengua, pero ahora no. Ahora en estas sífilis terciarias prácticamente no se ven, y entonces la leucoplasia se ve más en el borde que en el dorso de la lengua. Pero cuando vean el dorso de la lengua, pidan una BDRL. Busquen serología para la posibilidad de que exista una sífilis. Vamos a hablar ahora de la leucoplasia peluda o pilosa, o el Hearileucoplakia de los autores norteamericanos. ¿Qué es esto? En los enfermos con SIDA, muchas veces aparece en la lengua, sobre todo en el borde, en un borde unilateral o bilateral, a veces en otros lados, una lesión que uno la mira clínicamente y dice es una leucoplasia. Y da la impresión de una leucoplasia casi verrugosa, porque es corrugada. Y se llama pilosa porque si uno la mira tangencialmente se ven como unos pelitos en la superficie de esta leucoplasia que también se ven en la histología. Es importante la Hearileucoplakia o la leucoplasia peluda, porque cuando un paciente que no sabemos si es un SIDA o no tiene este tipo de lesión, estamos frente a un SIDA, de manera que casi prácticamente es patoneumónica de un SIDA. ¿Y es una leucoplasia? No es una leucoplasia. Se llama, pero no es. ¿Y por qué no es? Porque no tiene la histología que nosotros dijimos que tenía que tener una lesión blanca homogénea, que tenía que, además de la clínica, ser una mancha, ser una queratosis, ser una verrugosidad blanca, pero tener una histología, tener hiperkeratosis, acantosis y en algunos casos papilomatosis. Pero miren la histología de este caso de lengua pilosa. Fíjense, hay unas células de la capa de Malpighi con unas vacuolas que se llaman coilocitos y que eso se ve cuando hay una infección por el virus del papiloma. En este caso no es el virus del papiloma. Pareciera que en la leucoplasia piloso peluda está el virus de Epstein-Barr o algún herpes simple metido, pero el hecho es que hay coilocitos y entonces no es una auténtica leucoplasia. La leucoplasia peluda, la Hearileucoplakia, tiene solo de nombre leucoplakia. No es una leucoplasia porque histológicamente no lo es y además no se transforma en cáncer o no tiene posibilidad de transformarse en cáncer, como hablamos de las auténticas leucoplasias. Y bueno, veamos otra localización que en la encía, leucoplasia en la encía, y veamos otro tipo de leucoplasia en la lengua que es importante. Importante para demostrar que lo físico, los rayos son capaces de traer leucoplasia. Este enfermo tenía un cáncer en la boca y fue tratado con rayos y no tenía leucoplasia antes y después de los rayos le aparece la leucoplasia. Quiere decir que la irritación física de las radiaciones ha provocado en este caso una leucoplasia. Bueno, vimos entonces cómo en cada localización uno puede decir más o menos cuál es la causa que ha provocado esa leucoplasia, más o menos, pero es interesante lo que he explicado anteriormente. Otra cosa, y yo sí prácticamente hablé siempre de leucoplasias primitivas, adquiridas, primitivas, pero hay veces que las leucoplasias, raramente, pero deben saberlo,
pueden ser secundarias, por ejemplo, secundarias a un líquen. Los líquenes pueden ser leucoplasiformes, parecerse a la leucoplasia, pero no serlo porque histológicamente son un líquen, pero a veces pueden transformarse en una auténtica leucoplasia, y hay que saberlo. Y he visto pénfigos donde, por ejemplo, yo voy a mostrar un caso. Fíjense, en este labio hay una lesión que parece una leucoplasia. Hicimos la histología y era una leucoplasia, pero fíjense en la encía, como hay una pequeña erosión. Este caso era un pénfigo donde se cerraron las ampollas y se transformaron en una auténtica leucoplasia. Raro, pero solamente lo que les quiero decir es que además de las leucoplasias primitivas puede haber unas leucoplasias secundarias donde en el líquen tienen más importancia que los pénfigos, que por supuesto es una cosa rara. Pero yo no puedo, viendo un pénfigo, viendo esta lesión, decir esto es un pénfigo, porque la histología no me da el pénfigo, no me da digamos, las alteraciones histológicas de un pénfigo. Entonces, si es clínicamente una leucoplasia, histológicamente es una leucoplasia, este caso es una leucoplasia secundaria en un pénfigo. Y corresponde referirnos a un tema muy importante. Vamos a hablar de las llamadas leucoplasias malformativas o congénitas. Fíjense que la adquirida aparecía después de cierta edad. Estas leucoplasias, llamadas, aparecen desde el nacimiento o a los pocos años de vivir, de la vida. Son hereditarias. Hay veces que si algunos miembros de la familia también la tienen. Su localización es difusa, por ejemplo, toman muchas partes de la boca y puede tomar otras mucosas. Puede tomar, por ejemplo, la mucosa nasal, el conjuntiva, puede tomar vulva, puede tomar ano, cosa que en las otras leucoplasias, si bien pueden existir, leucoplasias vulvares no se asocian con leucoplasias de boca porque son absolutamente distintas, con leucoplasias del cuello del útero, pero son totalmente distintas. En este caso toman otras mucosas asociándose a la localización bucal. ¿Y cuáles son estas mal llamadas leucoplasias malformativas o congénitas? Diré otra cosa anteriormente. ¿Por qué no son auténticamente leucoplasias? Porque tienen leucoedema, no tienen la histología de las leucoplasias y además no se transforman en carcinomas. Tienen solo el aspecto clínico de una leucoplasia, pero nada más, pero no son auténticas leucoplasias. Estas llamadas leucoplasias malformativas son varias, vamos a citarlas y después vamos a explicar alguna cosita de cada una de ellas. El llamado nevo blanco esponja de Cannon, que los odontólogos lo conocen bastante bien porque es una de las leucoplasias malformativas más citadas en los libros de estomatología. La disqueratosis intraepitelial, benigna, hereditaria de Whitcomb, que es el que la describió. Yo estuve cuando él describió en un congreso de la Academia Americana de Dermatología este proceso, que es un proceso hereditario malformativo. Existe otro, el síndrome de Jackson-Lewandowski, existe la enfermedad de Meleda, existe la enfermedad de Tosuna y existe la enfermedad de Papillon-Lefebvre, que da este tipo de llamadas leucoplasias. Y después vamos a hablar de otra que se diferencia un poquito de las que nombramos hasta ahora, porque esa sí puede dar cáncer, esa sí la leucoplasia y esa sí es malformativa, que es la disqueratosis congénita de Cole y colaboradores. Acá vamos a mostrar un caso de nevo blanco esponja de Cannon en la mucosa yugal, donde ven ustedes que hay unos pliegues, unos surcos que son muy característicos y apenas una leucoplasia que a veces es mucho más abundante. Pero fíjense la histología de este caso donde hay leucoedema y esta otra histología donde también ven el mismo leucoedema. Acá en este enfermo es una disqueratosis de Whitcomb. Fíjense también la leucoplasia, los surcos,
Se llama disqueratosis porque algunas células de la capa de Malpighi se queratinizan por su cuenta. Acá en esta histología están viendo ustedes cómo se queratiniza, por eso se llama disqueratosis. Fíjense acá en la citología unas células que se llaman de color tabaco, y en esta otra como una célula está dentro de la otra célula, que son las características de este proceso. Miren ahora un caso de síndrome de Jackson-Lewandowski. Ven ustedes que está tomada toda la lengua, el labio, no es nada parecido a lo que yo mostré como leucoplasia. Y por supuesto que tampoco tienen la clínica, la histología de leucoplasia. Yo hablé de la disqueratosis de Cole. Bueno, les voy a decir que esa sí es una auténtica leucoplasia, a pesar de ser hereditaria, y que puede transformarse en cáncer. Entremos ahora en diagnósticos diferenciales. ¿Con qué diferenciamos la leucoplasia? Con cualquiera de las lesiones blancas. Líquen, candidiasis en especial. Miren ustedes este caso, este enfermo, donde ven una lesión blanca, pero una lesión blanca en red, no es la lesión blanca homogénea de la leucoplasia. Miren este otro caso en labio, donde también es lo mismo, parece una leucoplasia, pero tiene aspectos como de flecos y que nos revelan que es un líquen. Miren este otro caso de esa placa blanca que uno a priori podría pensar que es una leucoplasia, pero miren enseguida como yo la retiro, saco con una gasa la parte superior y desaparece la que parecía una leucoplasia, porque el muguete está por encima de la mucosa y no dentro de la mucosa, entonces yo lo puedo retirar. Miren este otro caso que es una candidiasis subaguda, pero que tiene aspectos leucoplasiformes, y hay que demostrar que no es una leucoplasia sino una cándida. Miren este otro caso, cómo se mordisquea la mucosa yugal, en la llamada línea alba, y este otro caso también con una mucosa mordiscada que no son leucoplasias, y cómo histológicamente se puede hasta ver que no es una leucoplasia y se ve el desflecamiento de la parte superficial de la mucosa. Este otro caso es una sífilis secundaria que podría confundirse con una leucoplasia, pero la serología, la histología y otras lesiones hacen el diagnóstico. Lo mismo que este otro caso que puede parecerse a una leucoplasia si es una sífilis secundaria más bien tardía. Acá lo que vamos a ver en este caso es el llamado leucoedema. Se ve en la raza negra, se ven los que fuman mucho. ¿Y qué es el leucoedema? Clínicamente aparece con ese color azulado, parece una leucoplasia pero con un color azulado. ¿Y por qué pasa esto? ¿Qué es el leucoedema? Bueno, hay unas vacuolas intracitoplasmáticas que dan este aspecto que acabo de referir, digamos, morfológicamente. Y viene este otro caso. Parece una leucoplasia. No, es un líquen eclosivo atrófico, es una colagenosis y la histología así lo demuestra. Y este otro parecería una leucoplasia verrugosa. Y fíjense que está en el paladar y no, es una verruga provocada por un papiloma virus y bueno, y que se puede también evidentemente demostrar. ¿Qué evolución tiene la leucoplasia? Cuando yo hablé al principio de leucoplasia, dije que cuando uno decía este término se asociaba enseguida a la posibilidad de un cáncer. Pero los porcentajes de transformación son muy contradictorios. Hace muchos años, vuelvo a insistir, cuando había sífilis terciaria y las lesiones de leucoplasia se hacían sobre la lengua en individuos que fumaban, bueno, la transformación en cáncer era muy grande y hasta se hablaba de un 30, 40 y 50% a principios del siglo. Pero después fueron desapareciendo estas sífilis terciarias y nosotros en el Rawson, por ejemplo, en el año 62, 63, encontramos un 20% de leucoplasia displásica. Vamos a explicarnos bien. Para nosotros la displasia, cuando tienen displasia ya es un cáncer in situ. Hay gente que hace el diagnóstico de leucoplasias cuando encuentra la displasia, pero estoy hablando de estadísticas donde nosotros consideramos que una leucoplasia que tiene displasia ya es un cáncer in situ. Entonces encontramos
un 20% de leucoplasias displásicas y cerca de un 14% de cánceres realmente infiltrantes. Pero actualmente todo ha disminuido. Tienen que tener bien en cuenta cuando leen las estadísticas sobre la transformación maligna de la leucoplasia, se están refiriendo a leucoplasia con un sentido clínico, a leucoplasias con un sentido histológico, llamándolas displásicas solamente las leucoplasias que tengan esa alteración. Entonces, las cosas hay que analizar bien en qué dice el autor, a qué se refiere el autor cuando habla de leucoplasias. Pero digamos que en este momento la transformación epiteliomatosa más o menos verdadera de un cáncer auténtico, digamos, ya cánceres infiltrantes, es entre un 3 y un 5%. Un 3 y un 5%. Entramos a una de las fases finales de esta disertación, y que es el tratamiento, y que por supuesto tiene una gran importancia. ¿Y cómo tratamos las leucoplasias? Digamos que veamos si podemos eliminar parte de los factores que lo han provocado. Que no fume, arreglar su boca, sus dientes, sus prótesis, eliminar todo lo que pueda ser irritación a nivel de la mucosa, y tratar de eliminar también algunos factores como la hipercolesterolemia, como la hipoglicemias A, como la anemia, es decir, estudiar la etiopatogenia antes de decir qué hago. ¿Y después qué hacemos? Después de estudiar la etiopatogenia y aconsejar al enfermo tales cosas sobre los factores que en él pueden estar produciendo su leucoplasia. En el grado 1 de leucoplasia, cuando hay una mancha, a veces con estos tratamientos, diciéndole no fume, eliminando todos los factores, se va. Pero cuando son grado 3 o grado 2, no se van, hay que sacarlas. Entonces, profilácticamente le decimos, todos aconsejamos a los enfermos que eliminen los factores irritativos o internos que puedan condicionar la leucoplasia, pero tenemos que eliminarla. ¿Y cómo la eliminamos? Bueno, se puede eliminar con cirugía, si está muy circunscrita, se puede eliminar con electrocoagulación, se elimina muy bien, o con criocirugía. Entonces, depende del hábito, depende de quién trate a esa leucoplasia, el que haga una de estos tratamientos, cualquiera es bueno. Y los retinoides o el tigazón, que se habla mucho de que se dan en las leucoplasias, bueno, nosotros le hemos dado. Algún efecto tiene, pero no es recidiva. Además, cuesta carísimo, tiene efectos indeseables, de manera que nosotros recurrimos a la electrocoagulación, a la cirugía o a la criocirugía, y no usamos los retinoides, aunque reconocemos que tienen su valor, pero no lo usamos por las circunstancias a que he hecho referencia anteriormente. Y ahora, por último, pronóstico de las leucoplasias. Pronóstico vinculado y relativo a su transformación en cánceres. ¿Cuáles son más graves? Clínicamente, las moteadas, las agudas, las que aparecen rápidamente, por supuesto el grado 3 o el grado 2. Fíjense algo interesante, en los no fumadores, en los que fuman es menos grave que los no fumadores, no quiere decir que las dos no sean graves, pero en los no fumadores es más grave todavía. En la edad madura es más grave que en los jóvenes. Y las localizaciones, en piso de boca, en la parte ventral de la lengua, son las localizaciones, y en el labio, más agresivas. E histológicamente, ¿cuándo son más graves? Cuando hay paraqueratosis. Dijimos que podía haber orto, generalmente había orto, pero podía haber un poco de paraqueratosis. Ya explicamos qué era. Cuando hay paraqueratosis, pueden ser más graves. Dijimos que generalmente había cantosis, pero hay leucoplasias atróficas y son más graves. Cuando las leucoplasias aparecen sobre una mancha negra, llamadas melanoplaquias, son más graves. Y cuando tienen cuerpos de Russell, que es un depósito de inmunoglobulinas, también tienen mayor gravedad. Histoquímicamente, podemos decir que cuando hay disminución de sulfidrilos o aumento de la fosfatasa ácida en la lesión, tienen mayor riesgo. Y por supuesto, hay algo que todo el mundo sabe, que cuando la inmunidad es baja, es más fácil que se adquieran ciertas enfermedades. En resumen,
En cuanto a la definición de la OMS no nos parece clara y preferimos la que hemos dado nosotros en el sentido de asociar la clínica a la histología. Recuerden los factores etiopatogénicos que son los externos más los internos. Hay que tener predisposición para hacer leucoplasia. Y los factores externos ya hablamos lo suficiente, hábitos de fumar, las piezas dentarias, el alcoholismo, ya nos hemos referido bastante, y a los internos también, como la hipovitaminosis, la hipercolesterolemia, etcétera, las anemias, etcétera. Y la evolución, hemos dicho también en resumen que estaba en relación con la época en que se hicieron las estadísticas. En la época antigua había mucho mayor evolución hacia cáncer, y en las épocas modernas hay mucho menos evolución hacia cáncer, y hablamos de un porcentaje de entre un 3, 5, 7%. Y en cuanto al tratamiento, dijimos que hay que estudiar al enfermo, ver los factores, y después en la grado 1 se pueden ir solitas tratando los factores. Y en el grado 2 o 3 hay que sacarlas con cirugía, con electrocoagulación o con criocirugía. Y que los retiroides son útiles, pero no los hacemos porque son caros, porque a veces reciben, etc. Nada más y muchas gracias.